Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a su refugio de salseo turco. La que les habla está más encendida que un volcán a punto de erupcionar, y es que el tema de hoy es de esos que te hacen agarrar el cojín más cercano y gritar de la emoción. Prepárense, pónganse cómodos y si tienen un cafecito a mano, mucho mejor, porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo, a veces un tanto turbio, del galán que nos roba el sueño, Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, hoy vamos a hablar de ese lado coqueto que muchos intuyen, algunos niegan con fervor y otros, como yo, estamos aquí con las palomitas listas para ver el espectáculo. Pero no solo eso, no. El día de hoy tiene un ingrediente extra, una pizca de picante que podría convertirse en un huracán mediático, un posible escándalo en la vida amorosa de nuestro Kerem. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Hoy vamos a diseccionar entrevistas, a analizar cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales. Vamos a convertirnos en detectives dignos de una serie de Netflix para descubrir qué se esconde detrás de esa sonrisa perfecta y esos ojos que hipnotizan. Vamos a desenterrar los secretos que quizás no conocían de Kerem Bürsin y, por supuesto, vamos a hablar del rumor que está haciendo temblar los cimientos del espectáculo turco. Antes de que nos lancemos de cabeza a este tsunami de chismes, no puedo dejar de recordarles lo importante que es su apoyo. Si aún no forman parte de esta comunidad de amantes del drama turco, suscríbanse ya mismo. Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todos los bombazos que tenemos preparados. No se arrepentirán. Y recuerden, con cada suscripción, nos dan la gasolina que necesitamos para seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos del momento. Ustedes son nuestra inspiración. Y ahora sí, basta de rodeos. Abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. ¿Están listos para descubrir el lado coqueto de Kerem Bürsin y el escándalo que podría cambiarlo todo? Pues acompáñenme. Asterisco asterisco el expediente Bürsin, un galán bajo la lupa asterisco asterisco. Aquí no jugamos a las adivinanzas, aquí vamos con pruebas, bueno, pruebas dentro de lo que permite el mundo del chisme, claro. Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito y un talento innegable. Es un enigma, un personaje que sabe cómo manejar su imagen pública a la perfección. Pero como todo buen enigma, tiene fisuras, pequeños resquicios por donde se filtra la verdad, o al menos, una versión de ella. Desde sus inicios, Kerem ha sido un imán para los rumores de romance. Su nombre ha estado vinculado al de actrices famosas, modelos internacionales e incluso figuras influyentes del mundo de la moda. Si bien él siempre ha intentado mantener su vida personal en la más estricta intimidad, ciertas señales, ciertos gestos, nos hacen sospechar que detrás de esa fachada de chico bueno se esconde un alma coqueta que disfruta jugando al gato y al ratón. Recordemos, por ejemplo, la famosa entrevista en la que le preguntaron sobre sus requisitos para una pareja ideal. En lugar de responder con el típico cliché de que sea buena persona y tenga un gran corazón, Kerem soltó una frase que, aunque aparentemente inofensiva, escondía una clara intención: me gustan las mujeres con personalidad, que sepan lo que quieren y que no tengan miedo de mostrarse tal como son. Ajá. ¿A quién estaría describiendo? ¿Acaso ya tenía a alguien en mente cuando pronunció esas palabras? Su mirada traviesa y la forma en que se mordió el labio después de la respuesta nos dejan mucho que pensar. Pero la cosa no termina ahí. Las redes sociales son un tesoro para los chismosos como nosotros. Si te dedicas a escudriñar los me gusta y los comentarios de Kerem en Instagram, te encontrarás con pequeñas joyas que revelan su lado más coqueto. Emojis de corazones estratégicamente colocados, comentarios halagadores a otras actrices, respuestas ingeniosas a sus fans. Todo suma, mis queridos. Todo construye la imagen de un hombre que sabe cómo encantar y que no tiene reparos en hacerlo. Y no olvidemos los testimonios de personas que han trabajado con él. Según fuentes cercanas a la producción de sus series y películas, Kerem es un caballero, un hombre educado y encantador que sabe cómo hacer sentir especial a cada persona con la que interactúa. Tiene un don para la conversación, me decía una de mis fuentes. Sabe cómo hacer reír, cómo escuchar y cómo hacerte sentir que eres la persona más importante del mundo. ¡Qué peligro! ¿O deberíamos decir que afortunadas las que han tenido la oportunidad de experimentarlo? Asterisco asterisco la bomba, un romance prohibido en el horizonte, asterisco asterisco. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Prepárense para el plato fuerte, el escándalo que podría eclipsar todos los rumores anteriores. Resulta que según mis fuentes, y créanme, tengo muy buenas fuentes, Kerem estaría involucrado sentimentalmente con una persona que, redoble de tambores, está comprometida. Sí, lo han oído bien. Un romance prohibido, una historia de amor clandestina que podría hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. No voy a dar nombres, no quiero ser acusada de difamación,
pero les aseguro que la persona en cuestión es una figura pública muy conocida, una mujer admirada y respetada en su campo. Su relación con Kerem, de ser cierta, sería un verdadero escándalo. Pero, ojo. No nos lancemos a conclusiones precipitadas. Esto es solo un rumor, una especulación basada en informaciones no confirmadas. Sin embargo, la fuente que me reveló esta información es de total confianza, por lo que creo que vale la pena analizar la situación con lupa. Hay detalles que, cuanto menos, resultan sospechosos. Kerem y esta persona han sido vistos juntos en varios eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. Sus interacciones en redes sociales, aunque sutiles, han despertado las sospechas de los más avispados. Intercambios de mensajes encriptados, me gusta estratégicos en publicaciones antiguas. Pequeños detalles que al juntarlos forman una imagen inquietante. Además, hay un viaje reciente al extranjero que ambos realizaron casi al mismo tiempo. Destinos diferentes, sí, pero fechas muy cercanas. ¿Simple coincidencia? No lo creo. En el mundo del chisme, las coincidencias no existen. Asterisco asterisco coqueteo, un arte inocente o una herramienta de manipulación, asterisco asterisco. Antes de seguir profundizando en el escándalo, quiero que hagamos una pausa para reflexionar sobre el concepto de coqueteo. ¿Qué entendemos por coquetear? ¿Es una actitud reprobable o una forma de interacción social inofensiva? Para mí el coqueteo es un juego, una forma de conectar con los demás, de despertar interés y de sentirse atractivo. No siempre implica una intención romántica. A veces simplemente es una manera de romper el hielo, de generar una atmósfera agradable y de hacer sentir bien a la otra persona. El problema surge cuando el coqueteo se convierte en una herramienta de manipulación, cuando se utiliza para aprovecharse de los demás o para obtener algo a cambio. Cuando cruza la línea del respeto y se convierte en acoso. En el caso de Kerem, creo que su coqueteo es más bien una forma de encanto, una manera de conectar con la gente y de hacerlas sentir especiales. No creo que tenga malas intenciones ni que busque dañar a nadie. Simplemente disfruta siendo el centro de atención y sabe cómo utilizar su carisma para conseguirlo. Ahora bien, esto no significa que esté exento de responsabilidad. Si realmente está involucrado en un romance con una persona comprometida, su actitud coqueta se convierte en algo mucho más grave. Deja de ser un simple juego y pasa a ser una falta de respeto hacia la otra persona y hacia su pareja. Asterisco asterisco el escándalo, una mancha imborrable en la imagen de Kerem, asterisco asterisco. Volviendo al tema del escándalo, es importante que analicemos las posibles consecuencias que este rumor podría tener en la carrera de Kerem. Su imagen pública, cuidadosamente construida a lo largo de los años, podría verse seriamente dañada. Un romance con una persona comprometida no es algo que la sociedad turca, tradicional y conservadora, tome a la ligera. Podría perder contratos publicitarios, ver cómo sus proyectos televisivos se ven afectados e incluso ser objeto de críticas y ataques en redes sociales. Pero, ¿merece Kerem ser juzgado tan duramente? ¿Acaso no todos cometemos errores? Es cierto que su comportamiento, de confirmarse el rumor, sería reprobable. Pero también es cierto que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Si Kerem realmente está involucrado en este romance prohibido, espero que sea capaz de afrontar las consecuencias de sus actos y de pedir disculpas a las personas que ha herido. Espero que aprenda la lección y que salga fortalecido de esta experiencia. Y si no lo hace, pues tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la exposición pública. Cuando eres una figura pública, tus acciones son analizadas con lupa y cualquier error puede convertirse en un escándalo. Asterisco asterisco conclusiones, un cierre agitado asterisco asterisco. Mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre el lado coqueto de Kerem Bürsin y el escándalo que podría cambiar su vida para siempre. Hemos analizado pruebas, escuchado testimonios y reflexionado sobre el concepto de coqueteo. Hemos confirmado, o al menos hemos encontrado indicios suficientes para sospechar, que Kerem tiene un lado coqueto que no le importa mostrar. Y hemos hablado de un rumor que, de confirmarse, podría poner en jaque su imagen pública, un romance con una persona comprometida. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, rumores que deben ser tomados con pinzas. Pero también creo que es importante estar informados y estar atentos a lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem es realmente un coqueto empedernido? ¿Creen que está involucrado en este romance prohibido? ¿Cómo creen que este escándalo afectará su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir el chisme. Por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal.
No se pierdan ni un solo bombazo del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, el chisme nunca descansa.